Ahora mismo, mientras ves este video, la luz que ilumina tu pantalla salió del Sol hace exactamente 8 minutos y 20 segundos, 150 millones de kilómetros, sin parar, sin descanso. Pero, ¿qué pasaría si el Sol hubiera desaparecido hace 8 minutos? Pausa. 2 segundos de silencio absoluto. Seguirías aquí, respirando, quizás tomando café, sin saber nada, porque la luz que ves ahora ya es pasado y en exactamente 8 minutos el día se convertiría en noche, para siempre. Corte brusco a negro. ¿Cuánto tiempo crees que sobreviviríamos? Te despiertas una mañana. Son las 8:12. El café aún humea sobre la mesa. Los pájaros cantan afuera. Todo parece normal. Abres las cortinas. El cielo está completamente negro. No hay nubes. No hay niebla. Solo una oscuridad densa, absoluta, como si alguien hubiera apagado el universo de un golpe. Esto no es un eclipse solar. Esto no es una tormenta. El tiempo no se ha detenido. El sol no ha salido. Y nunca lo hará. Pero lo más aterrador es esto. Nadie entiende qué está pasando todavía. Nadie entra en pánico. Porque el sol desapareció hace 8 minutos. Solo estamos viendo el pasado. La luz solar tarda exactamente 8 minutos y 20 segundos en recorrer los 150 millones de kilómetros que nos separan del Sol. Incluso si el Sol desapareciera en este preciso instante, nada cambiaría. Todavía no. Los coches seguirían moviéndose. Los aviones seguirían surcando el cielo. Los pájaros seguirían cantando, ajenos a todo. Los niños irían al colegio. Los mercados abrirían. Alguien en algún lugar estaría riendo. 8 minutos de normalidad. 8 minutos robados al fin del mundo. Y entonces, la luz se apaga. Al instante. No es un atardecer. No hay transición. No hay advertencia. Un momento hay luz. Al siguiente, nada. El día se convierte en noche en una fracción de segundo. Pero la oscuridad no es la verdadera catástrofe. La verdadera catástrofe es invisible, es silenciosa y llega exactamente al mismo tiempo. Según la teoría de la relatividad de Einstein, la gravedad no es instantánea. Se propaga como una onda a la velocidad de la luz. Esto significa que durante esos mismos 8 minutos, la gravedad del Sol aún nos sostiene, aún nos abraza, aún nos mantiene en órbita, girando como llevamos haciendo 4.000 millones de años. Al 8º minuto, el vínculo se rompe, sin ruido, sin explosión, sin señal de ningún tipo, solo ausencia. La Tierra ya no orbita alrededor del Sol. La danza termina. Empezamos a movernos en línea recta por el espacio a 30 kilómetros por segundo, como una piedra lanzada desde una onda cósmica. Nos convertimos en un planeta errante, un vagabundo entre las estrellas, sin hogar, sin centro, sin ancla en el universo, flotando hacia ninguna parte en particular, para siempre. Durante las primeras horas casi no lo notarías. La atmósfera actúa como una manta gigante. Los océanos que han absorbido siglos de calor solar lo liberan lentamente. La temperatura cae apenas unos grados. Quizás pienses, no es tan malo, pero el frío no pide permiso, solo avanza. En los primeros días, la temperatura empieza a desplomarse con una constancia implacable. Cada hora más fría que la anterior. Cada amanecer, si pudiéramos llamarlo así, más oscuro y más gélido. Una semana después, las temperaturas medias caen por debajo del punto de congelación. Los charcos se vuelven espejos de hielo. El aliento se convierte en niebla blanca. Un mes después, los lagos dejan de moverse. Se congelan desde la superficie hacia abajo, capa por capa, como si el mundo entero estuviera siendo sellado. En un año, la temperatura media de la Tierra desciende a menos 70 grados Celsius. Los océanos comienzan a morir desde afuera hacia adentro. Las olas,
Esas olas que han golpeado las costas desde el principio de los tiempos se congelan a mitad de su movimiento. Millones de toneladas de agua detenidas en el aire, esculpidas en hielo translúcido como una fotografía del apocalipsis. El viento que antes silbaba entre los árboles, entre los edificios, entre las montañas, cesa. Un silencio total cae sobre la tierra, un silencio que nunca antes había existido. Pero en las profundidades del océano, donde el calor geotérmico de la tierra aún emana desde las grietas del fondo marino, el agua permanece líquida, cálida, viva, por ahora. Sin luz solar, las plantas no saben qué hacer. Durante los primeros días simplemente esperan, como esperan cuando llega el invierno, como esperan cuando el cielo se nubla. Pero esta vez la luz no regresa. En pocos días, la fotosíntesis se detiene por completo. Las hojas que antes convertían la luz en vida, ahora son solo materia muerta colgando de ramas inmóviles. Los árboles caen lentamente en un sueño del que nunca despertarán. La producción de oxígeno cae a niveles imperceptibles. La cadena alimentaria no se rompe de golpe, se deshace, eslabón por eslabón. Los insectos desaparecen primero, luego los pequeños animales, luego los grandes. Los ecosistemas colapsan como fichas de dominó en cámara lenta, uno tras otro, en una secuencia inevitable que nadie puede detener. Las ciudades, ahora sin electricidad en muchos lugares, se sumergen en una oscuridad absoluta. Y entonces algo extraño ocurre. El cielo, libre de la contaminación lumínica por primera vez en siglos, se llena de estrellas. Miles de millones de estrellas, brillantes, hermosas, indiferentes. Pero ninguna estrella puede calentarnos. La humanidad se enfrenta ahora a dos enemigos simultáneos: el frío que congela los huesos y el hambre que vacía los estómagos. Pero la humanidad no desaparece sin luchar. Nunca lo hace. Las centrales nucleares siguen funcionando, generando calor y luz en burbujas de civilización rodeadas de oscuridad. Las fuentes geotérmicas, Islandia, Japón, Nueva Zelanda, se convierten en los nuevos centros del mundo. Se empiezan a construir ciudades subterráneas. No fácilmente, no sin sufrimiento, sino con desesperación, con ingenio, con la terquedad característica de nuestra especie. La agricultura hidropónica bajo luz artificial salva millones de vidas. Pequeñas comunidades aprenden a vivir sin ver el cielo, sin sentir el sol en la piel, sin escuchar pájaros. Aprenden a llamar hogar a los túneles, pero los recursos son finitos. El combustible se agota, los reactores envejecen, los sistemas fallan. Con el paso de los años, la atmósfera misma comienza a cambiar. El nitrógeno, el oxígeno, el vapor de agua empiezan a condensarse y caer como lluvia de hielo. El aire se vuelve más delgado, más difícil de respirar. El mundo se transforma lentamente en una esfera de silencio y hielo, oscura, quieta, olvidada. La civilización humana llega a su fin, no con una explosión, sino con un susurro. Quizás solo los microorganismos que viven junto a las chimeneas hidrotermales del fondo del océano logren sobrevivir. Diminutos, invisibles, persistentes. La vida no se rinde del todo, nunca del todo. Y ahora te pregunto a ti, si el sol desapareciera mañana por la mañana, ¿cuál sería tu primera decisión? ¿Buscarías refugio bajo tierra? ¿Correrías hacia tu familia? ¿O elegirías pasar tus últimos días mirando ese cielo lleno de estrellas, en paz, sabiendo que fuiste parte de algo extraordinario? Escríbelo en los comentarios. Los planes de supervivencia más creativos podrían aparecer en el próximo video. La Tierra ahora flota libre entre las estrellas, sin destino, sin rumbo, sin nadie que la recuerde. Ya no está atada a ninguna estrella. Nunca volverá a ver un amanecer. Nunca volverá a sentir el calor de una mañana de verano. Flota en la oscuridad durante millones de años,
Tal vez, en algún punto de su viaje eterno, se acerque a otro sistema estelar. Tal vez una estrella lejana la traiga hacia sí, le devuelva el calor, despierte lo que queda dormido en las profundidades. O tal vez no. El planeta que una vez fue azul, azul como el agua, azul como el cielo, azul como la vida misma, ahora es una esfera negra de hielo, silenciosa, fría, hermosa a su manera oscura, flotando hacia ninguna parte, para siempre. Afortunadamente, este es solo un escenario posible. El Sol no va a desaparecer mañana, ni en 1000 años, ni en 1.000.000. Según los astrofísicos, nuestra estrella tiene aproximadamente 5.000 millones de años más de vida por delante. Para ponerlo en perspectiva, toda la historia humana, desde las primeras pinturas rupestres hasta los cohetes espaciales, representa apenas un parpadeo en la vida del Sol. Pero aquí está la pregunta que realmente importa. ¿Por qué nos fascina tanto imaginar el fin? No es morbosidad, es algo más profundo. Cuando visualizamos la desaparición del Sol, cuando imaginamos la Tierra flotando sola en la oscuridad, algo cambia en nosotros. De repente el café de la mañana sabe diferente. El abrazo de alguien que amas pesa más. La luz que entra por tu ventana se convierte en algo precioso, casi sagrado, porque la luz que recibes hoy, en este momento mientras ves este video, salió del Sol hace exactamente 8 minutos y 20 segundos. Viajó 150 millones de kilómetros en línea recta, atravesó el vacío absoluto del espacio y llegó hasta ti, solo hasta ti. Vivimos en un planeta perfectamente posicionado, ni demasiado cerca para quemarnos, ni demasiado lejos para congelarnos, en una franja delgadísima del universo que los científicos llaman la zona habitable, o con más poesía, la zona de ricitos de oro. Y en esa franja, en ese punto azul diminuto que Carl Sagan describió con tanta precisión, existe algo extraordinariamente improbable: la vida, tu vida. Los océanos no están congelados, el aire es respirable, las plantas convierten la luz en oxígeno cada segundo de cada día, sin descanso, sin pedir nada a cambio. Todo eso ocurre porque existe una estrella a la distancia exacta, funcionando, ardiendo, sosteniéndonos, sin que casi nunca pensemos en ello. Quizás eso sea lo más valioso que puede ofrecerte este video. No el miedo al fin, sino el asombro ante lo que tenemos. La próxima vez que salgas a la calle y sientas el sol en la cara, recuerda esto. Recuerda que esa calidez viajó 150 millones de kilómetros para encontrarte y que por ahora todavía está aquí, todavía estamos aquí.